RCR, la red que comunica y une al Perú. De inmediato vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Marco Almería Estrada. Él es médico, especialista en política de salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Almería. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. También buenas tardes a todos los radioescuchas. Plantearle en primer término, doctor Almerino, ¿cómo está observando usted ya, luego de ese balance que hizo ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no?, sobre los primeros 100 días de cuarentena? ¿Cómo está observando hacia adelante, ¿no? Porque parece ser que la premisa hacia adelante es cada peruano va a tener que tomar sus propias previsiones, ¿no? ¿Eso me da la impresión o estoy equivocado? No, usted está en lo cierto. El balance que ha hecho el presidente, yo entiendo que es es un balance de parte, ¿no? Es decir, las cosas como él las ve, ¿no? Que ya sabemos que no las ve bien, porque el equipo de asesores que están cerca de él manejan cifras que están equivocadas, ¿no? Le pongo un ejemplo para ser concreto. El 5 de abril de este año, la doctora Pilar Mazzetti dijo que en el peor momento de la crisis de la pandemia, Perú iba a tener 5.000 infectados, de los cuales el 10%, o sea, 500, iban a requerir unidad de cuidados intensivos, y como el 5 de abril solo teníamos 100 camas UCI, el objetivo era llegar a 500 camas UCI. Así lo planteó la doctora Mazzetti. Entonces, resulta que hoy día, que ya estamos 25 de junio, la pandemia no ha terminado, y no tenemos pues los 5.000 infectados que pronosticó la doctora Mazzetti, ¿no es cierto? Ya tenemos más de 260.000, entonces mire usted la tremenda diferencia en cuanto a los cálculos. Por otro lado, han presentado anoche el tema del acuerdo con la Asociación de Clínicas Privadas del Perú, diciendo de que ya está, tenemos el acuerdo, que nos van a cobrar 64.900 soles por cada paciente. Estoy incluyendo los 55.000 más IGB, que ayer no lo han dicho, pero que el IGB es 18%, sale en total 64.900. Entonces, a mí me parece abusivo, a mí me parece extremadamente caro tratar a un paciente del COVID a esos precios. ¿Por qué? Porque el paciente COVID usted no lo opera, no hay cirugía para eso. Al paciente COVID usted no necesita hacerle procedimientos, ningún procedimiento se le hace al paciente COVID. Al paciente COVID lo único que se necesita es el control de sus síntomas, fiebre, tos, malestar general, dolor, etcétera, o apoyo ventilatorio. Cuando tiene dificultad respiratoria, usted le va a dar oxígeno por cánula o lo va a colocar en el ventilador mecánico. Eso es lo que necesita. Entonces, ¿de dónde sale casi 65.000 soles? Si la cama UCI en Lima no es el precio que yo le voy a poner, ellos cobran normalmente entre 450 y 500 soles a las compañías de seguro cama UCI, que incluye el uso del ventilador mecánico, del monitor cardíaco, el capnógrafo, ropa de cama del paciente, pijama del paciente, todo se incluye allí. Entonces, ¿de dónde me sacan 65.000 soles de gastos? Y lo presentan además como un gran logro. Y encima todavía acaban de decir que cada clínica va a firmar si quiere o no quiere con el gobierno. Es decir, ni siquiera es que ya está el acuerdo con todas las clínicas, no, cada una va a firmar si desea o no desea con el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que el gobierno se muestra sin autoridad, pudiendo aplicar la Ley General de Salud, que es de repente la que mejor resultados le hubiera dado en estos momentos para poder tomar el control total de los centros privados, de las clínicas, y sin embargo optaron por anunciar la aplicación del artículo 70 de la Constitución, que es largo, inaplicable en estos momentos, porque además queremos la solución inmediata. Nosotros no queremos una solución a largo plazo. Los pacientes se están muriendo ahorita por falta de oxígeno, y el gobierno tenía la posibilidad de aplicar este artículo, esta ley, la Ley General de Salud, que lo tenía por aquí, pero bueno, esta que en su artículo 80 establece que el Estado está facultado a tomar el control de las clínicas, como lo han hecho en Chile, en España, en Finlandia, y a partir de eso ofrecerle la posibilidad de que el peruano recupere su salud cuando se enferma por el coronavirus. No lo han hecho, lo presentan este acuerdo de 65.000 soles como el gran acuerdo, que a mí me parece
que no hace sino demostrar que las clínicas no se ponen la camiseta del Perú, ellos siguen usufructuando, anteponen el lucro a la necesidad pública y bajo la mirada y complacencia de nuestras autoridades. Ahora, un tema primordial en todo en el tratamiento es el seguimiento que se sigue, ¿no? Y parece que ese ha sido uno de los principales problemas que tenemos en el país, ¿no? Ahora en circunstancias que el ciudadano tiende a cuidarse, porque ese es el mensaje que está irradiando el gobierno, ¿no? Incluso a través de los propios spots de televisión, los propios spots de radio, ¿no? ¿Cuál es el principal consejo, tanto para el ciudadano o como para las empresas que acaban de iniciar el proceso de reactivación? ¿Cuál es la manera más efectiva de hacer un seguimiento y evitar una propagación? Bueno, mire usted, de hecho que lo ideal siempre es saber quién está enfermo para poder a esa persona aislarla y evitar que contagie, ¿cierto? Entonces, para que usted sepa quién está enfermo, lo que usted necesita son pruebas. Entonces, y una de las cosas que escasea acá es precisamente las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Por ejemplo, si usted tuviera una empresa, necesita saber si sus trabajadores tienen o no tienen el COVID para separarlos y que no contagien a los demás. Pero este país es medio raro, ¿no? Los laboratorios chiquitos que quisieran, por ejemplo, tomar estas pruebas, les piden cada requisito, que yo creo que lo único que hacen es proteger a los laboratorios grandes, que siguen teniendo el monopolio de las pruebas y que por tanto las encarecen y siguen usufructuando de ellas. O sea, tenemos un Estado, diseñado para proteger los monopolios. Al presidente mismo ayer lo dijo, ¿no? Quiere mandar plata por los bonos a provincias y sin embargo solamente hay 2 empresas que pueden hacer el transporte de valores. Queremos comprar oxígeno para que la gente no se muera y solo son 2 empresas en el Perú que venden el oxígeno medicinal. Todo es un monopolio. Las farmacias son un monopolio prácticamente de una sola empresa que tiene solito el 80% del mercado nacional de medicamentos. Y lo que usted me pregunta, la respuesta es que lo que se requiere es hacerle pruebas, pero la gente no tiene a la mano cómo hacer pruebas. Unas pruebas rápidas traídas de China, puestas en el Perú, normalmente costaban 16 soles, pero vaya usted ahora a esos laboratorios y no bajan de 120 soles. Es decir, suben una barbaridad los precios que hace inaccesible a la gente y poder saber quién pues tiene y quién no lo tiene para poder aplicarle el aislamiento, el distanciamiento social. Entonces, en esas circunstancias en donde no hay pruebas, lo que nos queda es simplemente estar distanciados de las personas. Entonces, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, la higiene y una buena alimentación, ¿no? Sana, sobre todo que tenga proteínas, frutas y verduras para potenciar el sistema inmunológico nuestro, que es lo único que hasta este momento nos puede ayudar a salir de este cuadro infeccioso. Entonces, la verdad, por todo lado este país es mal diseñado, favorece a los que más tienen y la verdad que desfavorecen a los que menos tienen. Esta pandemia, si por algo la vamos a recordar, es porque hizo más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Ahora, doctor Almerín, en el tema, por ejemplo, de la reactivación del aparato productivo, obviamente, usted ha señalado hace unos días también que puede haber una ola de rebrotes, ¿no?, en ese tema. Precisamente ahora que ya se han reiniciado las actividades en muchos sectores de la producción y donde ya se ha congregado ya gran cantidad de trabajadores, los procesos que se siguen ahí de manera interna, por ejemplo, siguiendo los protocolos que han enviado o han establecido para el caso, los distintos ministerios que están a cargo de la verificación de esos procesos, ¿no? ¿Cuál es la incidencia, por ejemplo, en el tema del seguimiento allí? ¿Y cómo esto puede mejorar o en todo caso puede convertirse en un problema para la reactivación de la economía? Desde esta semana, los centros comerciales, llámese por ejemplo Gamarra, por poner un ejemplo, o Megaplaza, Plaza Norte, los malls, todos ellos se van a convertir o se han convertido ya en nuevos focos de contagio. Lo que nos va a traer es una nueva cantidad de pacientes infectados que los vamos a tener que atender en los hospitales, en los espacios que no tenemos. El gobierno, desde hace 1 mes y medio, está empeñado en decir, ya llegamos a la meseta, estamos en bajada, ya llegamos a la meseta, estamos en bajada. Y la gente lo ha traducido en, ya se acabó la pandemia. Además que como ya todo el mundo de facto ya
terminó la cuarentena, la gente está todos en la calle pensando que la pandemia se acabó, el virus ya no está entre nosotros. Nada más equivocado, absolutamente equivocado. Y es culpa de quienes han transmitido mal el mensaje. La gente lo ha entendido mal también, y entonces afuera se están relajando en los controles que tienen que tener para evitar el contagio. Entonces, cientos, hasta miles de peruanos terminarán nuevamente en las emergencias, en las salas de hospitalización, en los espacios que ya ni tenemos, y además a eso súmele lo que va a pasar la segunda parte del año. Es decir, mire, en la primera parte del año, producto de la pandemia, nosotros lo que hicimos para generar más espacio para los pacientes COVID fue desmantelar los otros servicios del hospital. Los hospitales de todo el Perú hoy no tienen servicio de cardiología, neumología, reumatología, geriatría, rehabilitación. No hay esos servicios, porque todos esos servicios han sido desmantelados para colocar ahí camas COVID, camas COVID, camas COVID. Todo el hospital es COVID. Y estos pacientes no han sido atendidos. No hay medicamentos, no se les ha hecho sus controles, no se les ha operado, no se les ha hecho un seguimiento. ¿Qué cree que pasa 4 o 5 meses después que una enfermedad como diabetes, hipertensión, glaucoma, todas estas enfermedades no son tratadas, se descompensan? Eso es lo que va a ocurrir. En la segunda mitad del año lo que vamos a tener en las emergencias, es más, si ya las estamos teniendo, descompensaciones, crisis hipertensivas, insuficiencias cardíacas descompensadas, insuficiencias renales descompensadas, insuficiencias hepáticas descompensadas. Entonces, estos pacientes en la segunda mitad del año van a abarrotar las emergencias y se van a tener que juntar con los pacientes COVID que también desde ya nos tienen abarrotados el hospital. Imagínense, yo ni quiero pensar la desgracia sanitaria en la que nosotros vamos a estar. Y la verdad que con autoridades que creen que todo está bien, y no sé si lo creen, pero por lo menos eso lo dicen. Todos los días es, ya está, ya salimos, ya terminó. Y dan muy mal el mensaje. La gente se relaja, la gente comienza a romper el distanciamiento social, se sacan la mascarilla, conversan, y bueno, y esos son los medios favorables para que el coronavirus se disemine, para tener más enfermos en la población, y varios de ellos se van a descompensar. La verdad, triste y negro el panorama que nos espera en la segunda mitad del año. Peor todavía con gestionadores de salud como el caso del doctor Ugarte, ¿no?, en E-Salud, que lo único que ha dicho de respecto del oxígeno, después de haber dejado 10 años sin oxígeno medicinal al Perú, muchas muertes han ocurrido por ello, ha dicho que ha sido un error, fue un error, pero él sigue siendo el gerente de operaciones de salud, él sigue siendo, ¿no? Como la doctora Macetti, que se equivoca o nos miente, porque la doctora Macetti el 29 de mayo de este año dijo, listo, se cerró el acuerdo con las clínicas, 4.800 camas de hospitalización y 240 camas en UCI. Se cerró el acuerdo, todos hemos tenido que ceder un poquito y ya está el acuerdo cerrado. Y era mentira, no había acuerdo. ¿Y cómo nos enteramos? Porque muchos peruanos denunciaron que les estaban cobrando 500.000, 700.000 soles la hospitalización y tenían que vender sus casas para pagarlas. Así nos hemos enterado que lo que nos había dicho la doctora Macetti el 29 de mayo fue mentira, que no había acuerdo. Entonces, pero sin embargo, ahí están, jefa del comando COVID, gerente de operaciones, siguen gestionando la salud. Por eso es que estamos como estamos, pues. Muy bien, mi estimado doctor Marco Almerí, como siempre muy agradecido, muy gentil por esta comunicación con RCR. Muy amable. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.